Bueno, hola, muy buenas tardes a todos o días. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Psicología y Ventas. El día de hoy vamos a tener otra entrevista con Manuel Arango y Manuel, me gustaría que te presentes, que nos cuentes a qué te dedicas, qué haces y bueno, bienvenido. Muchas gracias, Vane. Hola a toda la gente que me escucha. Mi nombre es Manuel Ango, yo soy psicólogo y actualmente trabajo tanto con empresas, asesoro a empresas en el mundo de la tecnología, en temas de reclutamiento y por lo que más se me conoce es porque creo contenido en redes sociales. Tengo un canal en TikTok y en Instagram donde subo videos cortos explicando conceptos de psicología y en general lo que quiero crear con estos contenidos es enseñar a la gente cómo utilizar la psicología para mejorar su vida diaria. Yo soy de los que piensa y todo este proyecto de creación de contenido empieza desde el hecho de que siento que todos podemos utilizar la psicología para mejorar nuestra vida, siento que sin importar en qué situación estemos, sin importar qué clase de personas somos, en qué momento de nuestra vida estamos, siempre podemos como utilizar estas cosas de la psicología para mejorarnos. Y sobre todo porque muchos de los problemas de la vida, de esos problemas que lidiamos todos los días, son con elementos de psicología, son ansiedades, depresión, es cómo establecer una relación, cómo concentrarme más, cómo ser más feliz en mi día a día. Y a pesar de que son problemas demasiado grandes, nunca nos enseñan cómo lidiarlos o cómo solucionarlos. Exacto. Y por ejemplo, a mí hay algo que me gusta mucho de los videos que sueles hacer y es que son cortos, pero generalmente tienen mucho gancho y como que hay unos temas que, como tú dices, son de la cotidianidad. De alguna forma todos necesitamos cosas e información de este tipo, pero se hace muy difícil encontrarla porque, claro, muchas veces a nosotros desde la academia nos enseñaron a ser rigurosos, a decir como todo súper enredado y luego extraer ese conocimiento que hemos adquirido y ponerlo al servicio de las personas, ¿cierto? Que las personas con eso se vayan dando cuenta de situaciones, de lo que les va pasando y bueno, de diferentes, como tú dices, áreas de la vida que están y que necesitamos conocer un poco más. Y a mí me da curiosidad saber cómo empezaste a saber qué tipo de contenidos crear, cuáles te llaman la atención, cómo decides incluso qué contenidos compartir y qué no. Para mí era algo que hace mucho quería hacer. O sea, siempre como que quería crear contenido, veía gente que era contenido y decía, wow, qué genialidad tener ese estilo de vida, qué genialidad poder hacer algo así y enseñarle a la gente esto. Y al inicio fue como cosas que a mí me parecían curiosas. O sea, yo, si te fijas en lo más bajo de mis redes, mi primer video es yo en un parqueadero hablando sin guión, sin nada de un tema de psicología que se estaba pasando en ese momento por la cabeza. Y muchas veces es como muy esporádico, muy orgánico, como, me gusta este tema o me parece chévere esto, o esta persona me ha preguntado por esto y es algo que frecuentemente pasa, entonces lo hablo. Exacto, y los primeros siempre son menos guiones, pues yo me acuerdo que los primeros reels que yo también hice fue como, bueno, me voy a sentar y lo hago. Y salieron no tan bien, ya uno va organizando, los va puliendo, va aprendiendo herramientas, pero creo que es uno ir encontrando también esa voz, ¿cierto? Como bueno, ¿qué de lo que me interesa a mí quizás también le puede interesar a otros? Sí, a mí me pasaba mucho que yo antes había tratado de crear contenido largo y siempre era como muy perfeccionista y muy crítico conmigo mismo. Entonces montaba un video, hacía un guión, grababa y luego como a los 2 o 3 días cuando estaba editándolo me sentía muy mal conmigo mismo, lo odiaba, me parecía horrible. Entonces lo dejaba tirado. Pero lo bueno de estas plataformas cortas, o al menos el ejercicio que yo hice fue como crea, o sea, crea todos los días, haz todos los días y poco a poco fui capaz como de superar esa voz de no lo estás haciendo bien, no eres suficiente, no estás dando buen material y ya cuando superas eso ya este proceso se vuelve mucho más divertido. Sí, y mencionas algo que es súper valioso y es esa crítica interna, porque yo creo que eso es lo que más detiene a la gente al momento de crear contenido
y de compartir lo que sabe, que empieza toda esa crítica de no, yo para qué estoy haciendo esto, ¿cierto? Y encontrar incluso el formato también es todo un reto. Sí, sí, y yo me di cuenta de que yo creo que muchas personas les puede pasar lo mismo. Uno cree que uno es el centro del mundo, pero uno no es el centro del mundo. O sea, uno cuando cree que hace contenido piensa que todo el mundo lo va a ver, que todo el mundo se va a burlar, que todo el mundo te va a grabar un pantallazo, te va a escribir, y en realidad, número uno, o a la gente no le importa, o sea, no le importa, número dos, no le importa lo suficiente como para escribirte a ti. Entonces, los únicos comentarios que me llegaban eran comentarios positivos. Incluso gente de mi primaria, del colegio, de la universidad me decía, ah, qué chévere, ah, qué bueno, ve, te vi acá, ve, mi padre, mi primo me mostró este video, qué genial. Y entonces uno tiene que entender esa idea de que tú no eres el centro del mundo y que probablemente a la mayoría de la gente no le importa lo que estés haciendo. Exacto, y que uno a veces va mucho desde el ego, desde si me veo bien, no me veo bien, cómo me ven, y lo que tú dices, por ejemplo, en mi experiencia también fue muy similar. Yo empecé a hacer videos y hubieron muchos comentarios positivos, incluso personas que me decían como, ay, como tan chévere estos videos, y yo como en serio, pero pues nadie comenta, nadie dice nada, sino que muchas veces en reuniones sociales, como, ay, yo vi esos videos y que no sé qué, yo, ah, bueno, porque nadie dice nada. Es porque así, porque uno, o sea, uno lo ve, pero uno le da pereza, pues porque comentarle a alguien implica un esfuerzo, pero al final uno se lo toma tranquilo, uno se va acostumbrando a escuchar la voz de uno mismo, se va acostumbrando a hacer cámara. Yo te lo juro que la primera vez que me escuché a mí en una grabación, quería pedirle perdón a todas las personas a las que había hablado hasta el momento. A ese nivel yo me sentía horrible y ya me veo a cámara y me veo escuchando y me veo haciendo tonterías entre video y video. Yo soy como, así soy yo, ya me lo acepto. Exacto, y como que uno se va volviendo más tranquilo con uno mismo, como que bueno, eso es lo que hay, lo importante es el contenido, lo importante es que estoy tratando de aportar algo, que estoy siendo riguroso, que estoy haciendo algo por otro, ¿cierto? Lo que decías al principio de hay muchas cosas que las personas no saben y que yo puedo enseñarles, puedo mostrarles, y creo que es también enfocarnos en eso. Sí, sí, es más enfocarse en uno qué está haciendo y para qué lo está haciendo, porque muchas veces veo personas que cuando crean contenido es porque quieren ser famosos, porque quieren ganar dinero, y la verdad de esto es que esto no sale de la noche a la mañana, esto es, toma tiempo, toma mucho esfuerzo, entonces si es algo que a ti naturalmente no te gusta, si es algo que tú haces como obligación, rara vez vas a tener como la suficiente energía, la suficiente motivación para llegar hasta el punto donde ya esto te empieza a dar dinero y ya empiezas como a poder vivir de esto. Y también otra cosa que yo me he encontrado mucho, sobre todo hablando con compañeros o con colegas, es que todo el mundo como que quiere definir exactamente qué quiere hacer, cómo lo quiere hacer, quiere tener todo preparado antes del inicio. Es como si fueran unos arquitectos y quieren tener el diseño y los planos de los materiales todo listo, cuando en realidad esto es creatividad y en última la creatividad se trata más de haz cosas, mira cómo te va, sale y en algún momento encuentras como ese punto medio de me gusta esto que estoy haciendo y a la gente también lo disfruta. Entonces ahí ya es cuando encuentras ese punto y dices, bueno, por aquí mejor. Exacto, y ahí mencionas algo importante y es que uno solo se da cuenta de qué es lo que funciona haciéndolo, ¿cierto? Por ejemplo, uno cree que antes de empezar a grabar cualquier video, antes de cualquier post, uno ya va a tener todo súper claro y resulta que es nada más lejos de la verdad, pues uno necesita pivotar mucho, como yo empecé con ciertos contenidos y los he ido cambiando y los he ido y cambio y cambio y cambio y es más estar abierto a si ese contenido ya no resuena conmigo y quiero cambiar, pues se cambia, ¿cierto? Por ejemplo, yo este podcast lo empecé individual y se llamaba el podcast de Vane porque yo no sabía qué nombre ponerle y era como, no, ya tiene que salir, necesito que salga. Y ahora es psicología y ventas, empecé con entrevistas porque resonaban conmigo y así con muchas cosas, o sea, uno
necesita es hacer para darse cuenta de que sí, que no, que le gusta a uno y que no. Sí, hay un youtuber que se llama Ali Abdal que él habla de psicología y productividad y él habla muchas veces de que cuando creamos o nos metemos en una nueva actividad tenemos como esta mentalidad de arquitecto, que es que queremos definirlo todo, que es que tenemos que tenerlo todo claro, que es que tenemos que tener como toda una serie de seguridades al inicio, cuando por ejemplo iniciar cualquier actividad es más como tomar la mentalidad del arqueólogo, de uno explorar, de uno ir, de uno meterse en el lodo y que ya cuando tienes la experiencia y ya cuando te involucras, ya realmente puedes empezar a tener seguridad y puedes entender, a definir cosas. Porque muchas veces como que ese miedo a no tenerlo todo claro, o a no tener las herramientas perfectas, o a no saber es suficiente, como que nos paraliza, cuando en realidad lo más importante, sobre todo al inicio, es hacer, hacer y hacer. Y a medida que vas haciendo, a medida que vas aprendiendo, ya sí poco a poco puedes tener esas certezas. Exacto, y también aquí el hacer, a mí hubo un libro que me sirvió mucho para avanzar en el hacer, que se llama Hábitos Atómicos, y ahí habla del proceso, ¿cierto? Más que pensar, por ejemplo, en el podcast como algo terminado, lo que tú dices como tener toda la arquitectura, era pensar en el proceso y era, listo, me voy a enfocar en grabarlos, me voy a enfocar en editarlos, me voy a enfocar en que salgan. Ya cómo salgan, si son perfectos o no, eso se lo dejo a la Vanessa del futuro, de momento hacer, y es como esos hábitos que empezamos a repetir, ¿cierto? Porque yo estoy casi segura que tú tienes ya en tu agenda planeado cuándo vas a sentarte a grabar o cuándo te vas a sentar a editar o cuándo vas a sentarte a hacer ciertas cosas y es más lo que tú dices, el hacer y es incluirlo en la rutina, más allá de el resultado final. Sí, sí, se trata más como uno empezar y empezar y ya uno se va dando cuenta de cosas. Por ejemplo, yo soy de las personas que hay días en que no me surge la inspiración para nada y otros días en que me provoca grabar 3 o 4 videos por mi comunidad, porque me hace la pregunta, porque me encontré la idea. Y está bien, o sea, está bien uno improvisar, está bien uno estrellarse, está bien uno como meterse y sobre todo lo que dices de los hábitos. Hay una frase que yo comparto mucho y creo que puede ser muy valiosa y es que uno no sube a la altura de sus objetivos, sino que uno cae a la altura de sus hábitos. Entonces, por más buenos objetivos que tengamos, si no trabajamos en esos hábitos y si no los creamos, eventualmente nunca vamos a llegar a nuestros objetivos porque siempre vamos a terminar como volviendo a aquello que siempre hacemos. Exacto, y la gente a veces no es tan consciente de los hábitos y de las pequeñas acciones y quieren hacer todo como de una sentada, ¿cierto? Y creen que, por ejemplo, construir una comunidad como la que tú has construido, que hay muchos seguidores, que sé que la has trabajado, creen que eso es algo que se logra hoy y resulta que esos son varios años de trabajo y no solamente el trabajo frente a la cámara, que ese es uno muy importante, sino el trabajo incluso interno, ¿cierto? Porque aceptar nuestra propia voz, aceptar nuestro grano que sale justo el día que estamos más inspirados y aceptar como esas cosas que son de la cotidianidad, eso implica también trabajo interno. Sí, a mí me pasaba algo muy gracioso y es que yo antes de iniciar esta creación de contenido, yo creía que cuando fuera famoso y cuando tuviera muchos seguidores, mi vida estaría resuelta, que no tendría que hacer nada más, que no tendría que preocuparme por las cosas, de que tener un montón de seguidores automáticamente iba a solucionar todos mis problemas. Lo irónico es que ahora pues no soy la persona que tenga más seguidores, pero sí he avanzado mucho. Entre más seguidores y entre más conocido seas, más trabajo tienes que hacer. O sea, no es como que mi vida sea solucionado, sino todo lo contrario. Hay más cosas de las cuales tengo que preocuparme, hay más cosas de las cuales tengo que pensar. Y no está mal, pero sí es dejar de lado esa idea muchas veces de que el tener popularidad en redes o el ser notorio te va a solucionar los problemas porque no es verdad. O sea, solo te añade más cosas a las cuales debes trabajar y debes enfocarte. Exacto, es que finalmente es como los negocios,
y como todo en la vida, a medida que uno va creciendo, van creciendo los problemas, pero como uno ya tiene más capacidades, pues va resolviéndolos más fácil. Pero nuevamente, o sea, los problemas que a uno le parecían el fin del mundo cuando uno empezó este camino, hoy quizás son problemas que no es como que, pues, y yo me estaba estresando, sabiendo que ahora están estos. Y creo que es también uno ver incluso, bueno, una forma de verlo es que ahora hay problemas más grandes, pero también uno tiene más capacidades para asumir esos problemas, esos retos, esas situaciones que aparecen. Y también creo que uno va cambiando de mentalidad a medida que va incursionando en ese tipo de cosas. A medida que uno va haciendo cosas que son para uno, así uno quiere aportarle al otro, como que finalmente tener, por ejemplo, la creación de contenido y tener un negocio propio es para uno, o sea, uno quiere y tiene ciertos objetivos con eso y uno empieza ese tipo de acciones por algo específico, pero a medida que va avanzando van apareciendo nuevos retos y nuevos problemas, pero también uno va creciendo y va cambiando, ¿cierto? Estoy segura que no eres el mismo que empezó hace unos años a crear contenido. No, no, para nada, para nada. Si ves mis primeros videos, son de esos videos y como todo creador te dirá que le da pena ajena a sus primeros videos. Pero dicen que si a uno no le avergüenzan sus primeras versiones, es que empezó muy tarde. O sea, las primeras versiones dan pena, pero significa que lo hicimos. Sí, y yo me he encontrado mucho, y esto lo he encontrado sobre todo como con mis pacientes y clientes, y es que como que en esta sociedad hoy en día, como que si hacemos algo, sentimos la obligación de ser buenos en ello. Entonces hay personas que les da miedo probar nuevas cosas o tomar nuevas actividades por el hecho de, es que, no, es que voy a fracasar, es que lo voy a hacer mal, es que me voy a equivocar. Y la verdad es que la equivocación y el error es parte común del aprendizaje, ¿cierto? Número uno. Número dos, no tenemos que ser buenos en todo, o sea, no todo lo que hacemos va con el objetivo de monetizarlo, va con el objetivo de ver todos los mejores, va con el objetivo de hacerlos bien. No, a veces hay cosas que uno puede hacer y puede probar solo por el hecho de que me llama la atención, tengo curiosidad o los disfruto haciendo. Entonces, es como esa invitación a no todo tiene que ser monetizable, no todo proyecto tiene que ser éxito. Está bien hacer las cosas solo porque te nazcan, no porque te gustan, no porque tengas curiosidad. Exacto, sino que es que yo creo que es muy difícil hacerlo porque es que la educación tradicional te educa para que no te equivoques. ¿Qué son los exámenes? No equivocarse. ¿Qué son? O sea, llevamos, por lo menos yo, ¿cierto? Cuando salí de la universidad tenía 24 años. Fueron 24 años educándome para no equivocarme, para ser perfecta, para hacer las cosas súper bien. Y cuando entramos en esta otra tónica de, pues es que, ¿qué problema hay con que nos equivoquemos? Pues solucionamos y seguimos y avanzamos. Y finalmente el error nos sirve como escalón para llegar a donde queremos. Pero claro, ese cambio de mentalidad y ese cambio de chip, aquí suena muy fácil, suena como que, ay, sí, ya lo resolvimos. No, o al menos yo no lo he resuelto, yo todavía le tengo miedo al error, a pesar de que sé lo valioso que es equivocarnos y fallar, porque es lo que nos enseña más. Sí, y es que yo lo pongo así. El error es una parte fundamental del aprendizaje. No puedes aprender sin equivocarte. Fíjate en las personas más exitosas, ya sean deportistas, sean empresarios, y son las personas que más se han equivocado. El problema no está en equivocarse, está bien equivocarse. El problema está cuando no aprendemos de la equivocación y nos volvemos a equivocar una y otra vez en la misma piedra. Ahí es cuando está el problema. Está bien equivocarse. Normalicemos equivocarnos. La equivocación no es algo indecoroso, indeseable, que es algo que nos hacen creer que es que no te equivoques. No, está bien equivocarte, plantearlo como algo normal y ya verás que con el tiempo cuando aceptas equivocarte vas a empezar, número uno, a disfrutar más de la vida y número dos, vas a empezar a volverte bueno en muchas áreas de tu vida en general. Exacto. Es que cuando entendemos que el error es parte del proceso, pero pues, o sea, una cosa es entenderlo, que yo creo que todos entendemos que el error nos educa y nos ayuda. Otra cosa es comprenderlo y pasarlo por el cuerpo, porque claro,
uno se equivoca y se siente mal, ¿cierto? Hay quienes se sienten más mal que otros, pero eso se siente mal. Sí, y pasa, por ejemplo, con el rechazo. Yo he tenido pacientes que me dicen, Manuel, es que yo quiero salir y conocer nuevas personas, pero me da miedo que me digan que no, me da miedo de que yo los invite a tomar un café y me digan que no. Y yo les digo, mira, es perfectamente normal. De la misma manera en que a mí no me gustan todas las personas, yo no le puedo agradar a todo el mundo. Está bien. Eso es parte del proceso. Sencillamente enfócate en encontrar a alguien con quien puedas conectar y acepta que el rechazo es perfectamente normal. O sea, no es tu problema, no es que seas una mala persona, sencillamente yo no me puedo entender con todo el mundo. Y cuando hayas superado eso, es cuando perfectamente puedes salir y encontrar a alguien que realmente te haga feliz, con quien realmente con quien puedas conectar o entablar alguna relación. Exacto. Y ya que mencionas, por ejemplo, el tema del rechazo, literal, esta entrevista fue posible por ese tema, porque hace poco empecé un curso de ventas y la invitación era busque 7 rechazos y yo, 7 rechazos. Y yo, bueno, le voy a escribir a varios de mis compañeros para, pues, y de los colegas míos, para hacerles una entrevista y a personas que también admiro como a nivel de negocios. Y yo, bueno, de pronto, seguramente ahí encontraré rechazos, pero resulta que no necesariamente, o sea, uno se puede encontrar el rechazo y estaba abierta al rechazo a que me dijeran no puedo, no tengo tiempo, no me interesa y listo, no pasa nada, pero ¿y qué pasa si te dicen que sí? ¿Cierto? Porque la gente se enfoca mucho en me van a rechazar, pero cuando uno va con el rechazo es como, bueno, necesito rechazos, listo, ¿cierto? Como cambiar un poquito ahí también la mentalidad de, bueno, yo necesitaba conseguir 7 rechazos, pero en esa búsqueda de esos 7 rechazos encontré varios sí que pueden ser oportunidades interesantes. Entonces, ¿cuántas cosas nos perdemos por el miedo al rechazo y ni siquiera por el rechazo en sí? Porque ni siquiera tomamos el paso de que nos rechacen y que nos digan que no. Sí, y o sea, es normal y no es como culpa a las personas, no es culpa del mundo, o sea, naturalmente como seres humanos estamos condicionados a que el rechazo nos aterre, porque en el pasado un rechazo significaba casi la muerte, una mala decisión significaba la muerte, que tu grupo te rechaza, te aíslan y estás solo y te puede cazar algún animal, que te rechaza una compañera sexual, eso significaba que no dejabas descendencia. Entonces es normal, digamos, que el rechazo nos dé miedo naturalmente, porque en el pasado significaba la muerte, pero hoy en día las cosas no son así. Si yo le escribo a mi artista favorito, si yo le hablo a esta persona que me llama la atención y me rechaza, probablemente no va a pasar nada, no vas a perder nada. Solo que ir en contra de esa naturaleza, de ese miedo que tenemos de ser rechazados, no es fácil. Requiere uno conciencia y requiere uno trabajo, porque esas creencias no se transforman solo con el hablar y el decir aquí, escuchar 3 o 4 veces este podcast. Esas creencias se cambian cuando tú tomas acción y hay evidencia de que ese miedo tal vez no sea tan real. Exacto, y ahí es el trabajo interno, ¿cierto? Y hay muchas formas de hacer el trabajo interno, puede ser con un psicólogo, puede ser con técnicas expresivas, ¿cierto? Hay muchas formas de trabajarlo, pero es que si no lo trabajamos nos estamos perdiendo de lo más maravilloso de la vida, porque es que generalmente las cosas más maravillosas pasan cuando nos abrimos a que nos rechacen, a que nos digan que no, al miedo, y cuando, como tú dices, claro, si me doy cuenta de que necesito trabajar el rechazo, ya es un avance, ¿cierto? Digamos que ya vas adelante, pero es que el rechazo toca pasarlo por el cuerpo, toca vivirlo y toca estar abierta a que eso duela, ¿cierto? Porque obviamente sí duele, pero ya no nos vamos a morir porque nos dejen en visto o nos digan que no, ¿cierto? Hay demasiadas oportunidades que igual van a estar abiertas, pero vale la pena que sepas que ese rechazo es parte y es casi que la moneda de cambio para que puedas acceder a otro tipo de oportunidades. Porque si no estás abierto al rechazo, no estás abierto a los sí. Sí, y yo ahí recomendaría como dos cosas.
Número uno, uno enfocarse más en el proceso que en los resultados, porque cuando te estás enfocando en los resultados, por ejemplo, yo voy y le hablo a una chica esperando que me diga que sí y que vayamos a comer algo. Obviamente mi felicidad, mis objetivos no están dentro de mi control, depende de la otra persona. Yo puedo ser la persona más encantadora, más amable, más amigable que hay, pero la otra persona me puede decir que no, pues porque se siente mal humor, porque no está de ánimos, porque tiene pareja, porque quedó con sus amigas, etcétera. Y yo no tengo control sobre eso. Y la cosa es que si tú no disfrutas el proceso, en este caso, por ejemplo, salir y hablar con gente nueva, raramente vas a llegar a superar ese rechazo, porque cada vez que te digan que no, vas a sentir que ha sido un fracaso. Cada vez que te digan que te rechacen, vas a sentirte mal. Entonces, enfócate en el proceso. Haz las cosas solo por el disfrute, por el aprendizaje. Sal e interactúa con las personas solo por el hecho de salir a hacerlo. No importa tanto la respuesta del otro. Y número dos, una cosa que recomiendo mucho, y es algo que viene mucho desde la psicología de los que llamamos como la exposición sistemática, es que si quieres hacer cambios en tu vida, hazlos pocos y graduales. Por ejemplo, cuando tengo pacientes de ansiedad social, nuestro primer paso es empezar poco a poco a tener contactos, aunque sean superficiales. O sea, empiezo, paciente más básico, le digo, lo primero que tienes que hacer es pedirle la hora a 30, 40 personas. Y así en volumen, porque te vas acostumbrando y lo vas normalizando. Y después de 30, 40 veces, el paciente dice, no, Manuel, yo ya me acostumbré. Entonces, bueno, pongámosle un nivel más de dificultad. Vas a pedir la hora y vas a preguntar en dirección. Lo mismo, 30, 40 veces, hasta que lo normalices y luego sigue subiendo. Entonces esta vez le puedes preguntar cómo está la persona o qué tal va su día. Y así es como se trabaja en ese miedo al rechazo. De manera lenta y progresiva te vas acostumbrando a ese tipo de acciones hasta que se te hacen normales. Exacto, porque es que nuevamente volvemos al tema del proceso, o sea, no tienes que ser el alma de la fiesta. Es que es más, por una parte, a veces nos juzgamos demasiado fuerte, ¿cierto? Y por ejemplo, volviendo al tema de la ansiedad social, no te tienes que convertir en el alma de la fiesta, o sea, con ir, o es más, con decidir que no quieres ir, ya también es una ganancia, ¿cierto? Porque a veces nos cargamos con los debería, con yo debería hacer esto, debería hacer esto otro, o sea, como que nos cargamos con un montón de cosas que ni siquiera queremos, que ni siquiera resonan con nosotros y nos obligamos a hacer cosas que no. Y yo creo que aquí también es muy importante el para qué, ¿cierto? O sea, si tú quieres hacer cosas o comunicar o darte a conocer o empezar proyectos, ese para qué es el más importante porque es el que va a sostener la incomodidad, porque es que este tipo de procesos son incómodos y comunicarle al otro, tener un negocio, generar contenidos, es incómodo, pero cuando tú tienes claro el para qué, se hace un poquito más llevadero porque digamos que estás como en el centro, porque obviamente hay días en que no va a haber motivación, hay días en que uno no quiere hacer las cosas, pero cuando uno tiene claro cuál es el objetivo del propósito, uno se sostiene y aguanta un poco más fácil esa incomodidad del proceso, que el proceso es incómodo, siempre. Sí, porque obviamente el motivo da significado a las cosas, ¿cierto? Si, por ejemplo, yo estoy haciendo algo porque no tengo un motivo particularmente fuerte o porque es lo más cómodo, pues obviamente voy a tener menos motivación para. Y lo que nombras. Y otra cosa muy importante, y creo que se habla mucho, que es que la motivación está sobrevalorada. O sea, las personas y nuestra sociedad está acostumbrada a que decimos, no, es que cuando sienta que me dan ganas voy a hacer esto. No, es que cuando me nazca voy a hacer aquello. Y el problema muchas veces de la motivación es que la motivación es algo que cambia y que muchas veces no está desde nuestro control, ya sea por problemas hormonales, ya sea por problemas físicos. Entonces yo no puedo esperar a que mi cuerpo y a mi mente le dé por hacer algo para hacerlo, porque es que si no, yo nunca tendría disciplina y nunca haría algo conscientemente en la vida, porque puede que hoy quiera montar un canal de psicología y al día siguiente me gustaría hacer chistes y al día siguiente me gustaría irme a las Bahamas, no sé, alguna cosa por el estilo. La motivación no es lo que te va a hacer
llegar a tus objetivos. Lo que te va a hacer llegar a tus objetivos es la constancia y los hábitos. Porque cuando tienes eso, no importa tu nivel de motivación, incluso si no tienes ganas de ir al gimnasio, si no tienes ganas de grabar contenido, el hábito va a estar ahí y vas a hacer las cosas. Y lo digo así, por más que te guste algo, por más que te encante, habría días que sencillamente no te van a hacer. Y eso es normal. Totalmente normal. Y es que cuando mencionas ese tema de la motivación, por un lado está la motivación que está sobrevalorada y por el otro que la fuerza de voluntad es muy limitada, ¿cierto? Entonces, si nos pegamos de cosas y de recursos tan limitados como son la motivación y la fuerza de voluntad, no habrían proyectos, o sea, no habría mundo, porque la mayoría de los proyectos de éxito se basan en hacer, ¿cierto? Entonces, usted hace así no quiera, porque usted tiene la esperanza de que en algún momento eso se va a volver parte de su identidad y lo vas a poder hacer, ¿cierto? Por ejemplo, con el tema del gimnasio, yo me acuerdo que yo era negada para el gimnasio, o sea, yo los veía y yo decía como, pero ¿por qué pagan por ir a levantar peso? Que me paguen, ¿cierto? O sea, y cuando empecé, claro, ya lo hice con una mentalidad de, bueno, voy a adquirir el hábito, me concentré los primeros días y casi que el primer mes en ir. O sea, yo era como, yo hacía las rutinas a medias, pero iba, ¿cierto? Era como, bueno, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. Ya después, como ya mi cuerpo se adaptó, como ya mi cuerpo se acostumbró y se habituó, el cuerpo me lo pedía. Entonces, claro, ya los días en que no iba, se sentía el hueco, pues era como, uff, me falta algo, porque ya se volvió hábito y cuando se vuelve hábito el cuerpo te lo pide. Entonces también es aprovecharse incluso de esos recursos, de, bueno, al principio lo hago por obligada, pero en algún momento eso me lo va a pedir el cuerpo cuando se vuelva hábito. Y el punto es llegar ahí, tener la constancia para llegar ahí. Sí, y es que a veces el problema es que queremos cambios muy rápidos y muy drásticos. Entonces, por ejemplo, los propósitos de Año Nuevo. He visto personas que dicen que van a ir al gimnasio 4 veces a la semana, hacer una rutina de 1 hora y media, cuando ahora mismo no van al gimnasio ni porque les paguen. Entonces, lo que pasa es que la diferencia o la brecha que hay entre lo que hacen ahora y el hábito que quieren implementar es una brecha muy grande. Hay un cambio muy radical entre las conductas. Y entre más grande sea esa brecha, es más probable que fallemos. Entonces, la recomendación siempre es, cuando inicien una nueva acción, no se preocupen en hacerlo de la manera más óptima, no se preocupen de hacerlo de la manera más eficiente, preocúpense por hacerlo al inicio. Eso es lo más importante. Y ya cuando tengan la costumbre de hacerlo, pueden ya sí empezar a pensar en eficiencia o en optimización. Pero lo más importante cuando se está haciendo un cambio en la vida es crear el hábito. Una vez eso está ahí, una vez vas al gimnasio, aunque sea a saludar al conserje, aunque sea a hacer acto de presencia, ya ahí puedes empezar a trabajar en otros aspectos más allá de la. Claro, y esto lo conecto también con, por ejemplo, la creación de contenido, con la creación de negocio, con hacer proyectos nuestros. Y es que, primero, es una acción que hacemos por y para nosotros. Entonces, no tenemos al jefe, no tenemos al papá o no tenemos al profesor que nos diga que lo tenemos que hacer, sino que nosotros mismos tenemos que decidir hacerlo. Y eso es un reto. ¿Cierto? Entonces, o sea, lo asocio porque, claro, las personas quieren tener un negocio de éxito hoy y quieren que ya sean supervisibles, quieren lograr como todos los resultados, pero se les olvida los primeros pasos, ¿cierto? Como empezar con crear contenido, educarse también es súper importante, o sea, como seguir los pasos y claro, hoy no tienes que tener el negocio listo, pero hay que empezar con ciertos hábitos que nos ayuden y que nos permitan llegar a ese lugar al que queremos llegar. Pero no podemos pretender hoy que, como tú dices, la brecha es enorme, hoy que no hemos hecho absolutamente nada y querer ya mañana ser influencers, por poner cualquier palabra. No, es un proceso y es gradual y van a aparecer otro tipo de retos, pero tienes que asumir que va a ser un proceso.
Sí, o sea, tómatelo lento, tómatelo gradual y verás como cuando creas el hábito, el solo hecho de pasar de no tomar acción, de no hacer la cosa, a hacerla, aunque sea a medias, aunque sea regular, de por sí te va a dar un gran cambio y te va a dar una gran mejora y créeme que te va a distanciar mucho de la gente que ni siquiera lo ha empezado, porque hay mucha gente que es así. Exacto, y ahí con eso que acabas de mencionar es también ser compasivos con nosotros mismos, porque claro, hacemos la primera acción, no tiene el resultado que queremos y decimos, esto es un fracaso, somos unos fracasados, y empezamos con ese ruido interno y todo ese diálogo interno negativo y no nos valoramos que al menos dimos el primer paso, que nos pusimos en movimiento. Es que sacar un cuerpo de la inacción es todo un proceso, ¿cierto? O sea, es muy difícil empezar, pero si ya empezaste, valórate que empezaste. Así no estés en el punto que querés, pero diste el primer paso y eso ya es un avance enorme. Sí, y yo siento que parte del problema o la dificultad de no ser compasivo es que naturalmente nos comparamos con los demás. O sea, naturalmente nos comparamos con personas que ya han recorrido mucho camino, con personas que vemos en redes sociales, con nuestros conocidos. Y la comparación, sobre todo con la llegada a las redes sociales, es un gran problema. Porque para entenderlo antes, cuando existían las redes sociales, hace unos 50 100 años, con las únicas personas con las que nos podíamos comparar eran con las personas que vivían cerca de nosotros. Y por lo general las personas tenían las mismas condiciones, el mismo ambiente, las mismas condiciones de crianzas. Entonces, hasta cierto punto, estas comparaciones eran justas, ¿sí? Porque habían similitudes. Ahora, el gran problema es que dos chicos de 16, 17 años se comparan con influencers o con personas famosas de internet de 16 y 17 años y se dicen yo porque no soy así, yo porque no tengo esto y aquello, se lo tienen y se sienten horribles, se critican, sienten que no valen tanto, cuando no entienden muchas veces que esas comparaciones son injustas, porque esa persona que estás viendo en redes puede que lleva más tiempo que tú, puede que tenga habilidades sociales, puede que haya crecido en un ambiente donde tuvo muchas facilidades, que hizo esto, que hizo aquello. Y entonces ahí las comparaciones se vuelven injustas. Y a pesar de que no es valiosa la comparación, pues lo terminamos haciendo, nos terminamos hiriendo a nosotros mismos. Exacto, y ahí quiero mencionar algo y es que ojalá nos comparáramos con el otro, a ras, pero es que nos comparamos con la versión idealizada del otro, con lo que creemos que ha logrado el otro, con el mundo de maravilla que nos creamos en la mente. Y eso es totalmente injusto, como tú lo mencionas, porque no es una versión real. O sea, no estamos viendo la luz y las sombras, solamente vemos la luz, el brillo y lo maravilloso de la vida del otro, nuestra versión idealizada, y no nos estamos permitiendo ver también nuestro proceso. Entonces, eso también se vuelve muy peligroso y sobre todo como muy doloroso, porque claro, esa versión idealizada es inalcanzable. Sí, y es que sobre todo las personas con autoestima, y eso está comprobado en la ciencia, tienden a compararse con referentes muy altos, o sea, con los mejores de los mejores, cuando están haciendo una comparación hacia arriba, cuando están mirando a alguien superior a ellos, ¿cierto? Y cuando se van a comparar hacia abajo, cuando estás mirando si alguien está peor que ellos, por lo general tienden a compararse con la persona más cercana a ellos. Entonces la conclusión a la que llegan es que yo soy muy malo y todos los demás arriba mío son muy buenos, cuando en realidad probablemente estés en un punto medio. Y yo lo nombro mucho en terapia porque me lo encuentro mucho con mis pacientes. La única comparación justa es la que haces contigo mismo. Por lo Ujú. demás, en el momento en el que vas, te comparas con alguien más, como digo, que tiene motivaciones diferentes, personalidad diferente, circunstancias diferentes, ahí es cuando la comparación empieza a perder su sentido y empieza a ser injusta. Exacto, es que siempre la comparación más importante que podemos hacer y que realmente puede servirnos para algo es con nuestro yo del pasado. Y asegurarnos también de comparar con esas cosas que hemos logrado, que hemos superado y que hemos avanzado, que a veces también las omitimos. Pues como que cuando nos estamos dando látigo se nos olvida todo lo bueno que sí hemos hecho y todo lo que hemos avanzado. Que paso también somos muy buenos, olvidarnos de lo que sí hemos hecho.
Sí, esa memoria selectiva. Es que, por ejemplo, las personas que padecen de ansiedad o depresión o pasan problemas de autoestima son muy buenas identificando sus fallas. Si tú le preguntas a una persona de estas condiciones qué está mal en él, probablemente te saca una lista de 20, 30 cosas. Pero cuando vas a terapia y le haces la pregunta contraria, bueno, dime 5 o 10 cosas buenas de ti, es que no son capaces. No son capaces porque están acostumbrados a esta forma de pensamiento a tal punto que les cuesta reconocer. Y muchas veces uno de los primeros ejercicios en terapia con estos casos es, bueno, reconoce 10 15 cosas buenas de ti. Y muchos al inicio les cuesta. Y es así. Exacto, es que eso puede costar, pero es totalmente necesario para poder avanzar y poder tener una vida más tranquila, ¿cierto? Que finalmente cuando uno va a terapia es para poder vivir mejor con uno mismo. Y bueno, digamos que aquí ya vamos como finalizando esta entrevista que ha sido bien interesante y me gustaría saber si habría algo que le gusta, pues que te gustaría decirle a alguien que esté empezando en este tema de creación de contenido, en este tema de mostrarse en redes, algo que le quisieras decir. Yo me quedaría mucho en que no tomes el método del arquitecto, que es de lo que hemos hablado antes de tenerlo todo construido, tenerlo todo definido, saber todo lo que vas a hacer antes de hacerlo, sino que toma más como el método del arqueólogo, que es el que va, explora, busca, se mete, hace cosas. Entonces, en vez de ponerte la excusa de no, es que tengo que tener la cámara, o no, tengo que saber de qué voy a hablar o cómo lo voy a hablar, ponte a crear, crea, explora, conoce y ya verás que a medida que vas haciendo y que vas creando, vas a ir notando, número uno, qué te gusta hacer a ti, número dos, en qué áreas puedes mejorar y número tres, también encontrar ese balance en qué le gusta a mi público. Ujú. Y no sé, si quieres mencionar algo más como sobre la entrevista o también dónde pueden encontrarte. Listo. No, me pueden encontrar principalmente en TikTok e Instagram como Manuel.arango. También estoy en Facebook. En TikTok es donde subo la mayor parte de mi contenido, así que si les interesa ver mi contenido y todos los videos, vayan allá. Instagram es más como una red personal donde subo detrás de cámara, donde hablo un poquito de mi vida cotidiana, donde respondo mensajes. Entonces, si les interesa hacerme alguna pregunta de psicología, ver un poquito más cómo es mi vida detrás de la creación de contenido, vayan allá. Y no, muchísimas gracias por el espacio y por la invitación. Muchísimas gracias a ti, en serio que disfruté mucho la entrevista, siento que fue muy amena y muy interesante como hablar de esos pasos a paso, ¿cierto? Que a veces creemos que somos resultado y somos proceso. Entonces, para cerrar pues, la entrevista del día de hoy, muchas gracias por escucharnos. Yo también voy a dejar pues como enlazado donde pueden encontrar a Manuel. Si les gustó la entrevista, compártanla, califíquenla también en Spotify, que esto obviamente también ayuda a que lleguemos a más personas. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias, Manuel, y muchísimas gracias por escucharnos hasta acá. Hasta No, luego. muchas gracias a ustedes. Pues, bien, bye bye.